Hoy nos vamos a ahorrar exactamente 86,93 euros en una caja de poleas de reenvío para nuestro barco. Bueno, en realidad bastante más, porque hoy vamos a ver cómo conseguir acastillaje para nuestro barco de forma muy económica, todo gracias a los chinos. Y es que AliExpress se ha vuelto muy marinero últimamente, bueno, y también gracias a un poco de ingenio, ¿por qué no decirlo? Por fin inventos. Me habían pedido que yo atiendo a todo el mundo y me dicen, de inventos, que hace mucho que no hay inventos. Oye, ¿hay inventos? Bueno, hay bricolaje y trucos, inventos. Venga, vamos con inventos. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy tenemos un episodio muy sencillo y muy práctico, en el que vamos a ver cómo mejorar de forma económica el acastillaje de nuestro barco. ¿Castillaje? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Un castillo, almenas o algo ahí en el barco? ¿O cómo es eso? Esto es lo que tú sabes de barcos. Claro. No, hombre, no. El acastillaje es como se denomina a todos los accesorios metálicos de la cubierta que se utilizan para la gestión de la jarcia de labor y de los cabos a bordo. Es decir, grilletes, mosquetones, poleas, desviadores, winches, stoppers, vamos, todo lo que se usa para manejar las velas a bordo fundamentalmente. O sea, todo lo que no vale para nada, porque yo no tengo nada de eso en el trastolillo. Es que los de motor. Bueno, el término es bastante amplio y también se refiere a cornamusas, ojos de buey, vamos, casi todo lo que reina por la cubierta del barco. Cornamusas tú tienes, ¿verdad? Sí, alguna tengo. Bueno, pues ya está. Pero bueno, vamos a aprovechar que he tenido que mejorar la maniobra de mi barco añadiéndole algunos elementos como poleas, un desviador nuevo, stoppers, etcétera, para ver cómo algunos de esos elementos los podemos construir nosotros mismos muy fácilmente y también cómo AliExpress, Amazon y las tiendas online generalistas están llenas de piezas de acero inoxidable a precios muy buenos, o por lo menos más que razonables. Así que no os lo perdáis porque seguro que algo nuevo descubrís en este episodio. Cuando compré el barco hace ya unos 8 años, me encontré con que la maniobra de las velas estaba controlada mediante 3 winches y un conjunto de stoppers para 4 cabos. 2 de los winches situados en las bandas se encargaban de la gestión de las escotas del Génova. Y con el tercero, de una sola velocidad y bastante pequeño, había que controlar todo el resto. Además, solo permitían manejar 4 cabos, porque el piano tenía únicamente 4 stoppers. Uno de ellos debía ser obligatoriamente la escota de la mayor, por la forma en que estaba diseñada la maniobra en mi barco, que carece de carro para la mayor. Junto a ella estaban la driza de la mayor para poder izar la vela desde la bañera, el pajarín para ajustar su tensión y finalmente había que escoger entre la driza del Génova o el cabo de uno de los rizos. El Génova, al ser enrollable, no requería grandes movimientos en su driza, así que normalmente este reposaba en el palo y el último hueco lo ocupaba uno de los rizos, aunque la vela mayor está preparada para tener 2. Pues bien, con este aparejo tan sencillo he sobrevivido mucho tiempo, como 7 años, fundamentalmente a base de usar muy poco los rizos. Poner un segundo winch para en el futuro poder gestionar una vela de proa tipo Genaker, usar el tangón con el Génova o incluso tener la capacidad de manejar los rizos y la driza de la Génova a la vez, se fue convirtiendo poco a poco en una necesidad. Una necesidad demasiado cara para ser abordable por una persona tan económica como yo. Rata. Para poder hacer esto necesitaba instalar un segundo winch, como mínimo unos 500 euros, un grupo de 4 stoppers, échale más de 300 euros y todos los complementos, claro, poleas en la base del palo, una caja de poleas para el reenvío de los cabos por la cubierta, cabos nuevos, mosquetones, etcétera. Vamos, que 1000 y pico euros no me los quitaba nadie, incluso yéndote lo más barato del mercado. Así que he tardado casi 8 años en añadirlo. También la pereza y todos los agujeros que hay que hacer para sujetar esto han contribuido a no considerarlo una necesidad inminente. El primer paso para poder mejorar la maniobra era conseguir un winch adicional para la banda de babor. Y aquí no hay mucho que inventar porque los winches para barcos de vela siguen siendo algo exclusivo de las tiendas náuticas especializadas. Bueno, sí que existe una alternativa que es el reciclaje. Reparar el acastillaje que ya tenemos es perfectamente posible, especialmente las poleas y desviadores de la cubierta en las que el desgaste de las roldanas lo convierte en inusables. Y aunque esas poleas no hayan sido diseñadas para reemplazar las roldanas, porque los pernos que las sujetan están remachados, por ejemplo, con un poco de taladro, unos machos para hacer roscas y algunos tornillos se pueden convertir en reemplazables. De esta manera le he cambiado yo las roldanas, por ejemplo, a los desviadores del carro de la Génova o a los de la regala que redirigen el cabo en su enrollador, incluso a la roldana de la puntera del ancla.
Pero hablando de reciclaje, es que buscando y buscando tuve la oportunidad de conseguir un par de winches viejos de un barco que se había hundido y que estaban completamente bloqueados y enterrados en sal y arena. ¿Que robar, dices? ¿O Reciclar. reciclar? Pero bueno, con paciencia, desarmando y limpiando todas las piezas una a una y aprovechando para reconstruir alguna de las piezas de plástico rotas, hoy en día con las impresoras 3D se puede fabricar recambios que ya no se encuentran en el mercado, conseguí dos winches más grandes de 40 y 100% operativos que pasaron a sustituir los de las escotas del Génova, que eran unos Leumar 30 tal vez demasiado pequeños para su función. Aún recuerdo los inventos que tuve que hacer para instalar los nuevos porque lo hice completamente solo y tenía que apretar los tornillos sujetando dentro del barco y fuera del barco a la vez. Eso supuso una primera mejora inmediata, que fue reemplazar el winch que usaba para gestionar los 4 cabos del piano, ya que era todavía más pequeño y además de una sola velocidad, lo que no lo hacía muy práctico, especialmente a la hora de izar la mayor o dar tensión a la escota. Solo ese cambio ya fue una gran mejora. Pero este año me decidí a invertir en instalar el segundo de esos winches en la otra banda para mejorar la maniobra y poder gestionar otros 4 cabos desde la bañera. Y claro, con mi reducido presupuesto y dado lo limitado del mercado náutico de segunda mano en España, acudí a mi querido AliExpress a ver qué podía encontrar. Lo primero que me sorprendió fue la cantidad de piezas de acero inoxidable y acastillaje náutico que ya hay disponibles en la AliExpress. Aún así, el tema de los desviadores de polea y los stoppers todavía no estaba cubierto. Sí que hay mordazas individuales para cabos por todas partes, pero no encontré unos stoppers propiamente dicho. Así que en una de mis colaboraciones con SVB aproveché para comprarme un juego de stoppers para 4 cabos. 355 euros que arruinaron mi presupuesto. Y me negaba a pagar otros 100 euros por una caja de desvío de poleas que además tenía que ser diferente de la que ya tenía, puesto que ya no se fabrica la del mismo modelo. Así que bueno, y si las quería a juego ya, comprar 2. Una locura. Pero claro, cuando uno ve lo que es una de estas cajas piensa, ¿cómo puede valer 100 euros si esto es sencillísimo? Si son 4 poleas y 2 chapas de aluminio. Y así fue como me decidí a replicar la que ya tenía, fabricándola yo mismo. Ya había tenido que desmontar la caja de desvíos, que tenía que reemplazar algunas roldanas que estaban completamente comidas, ya no giraban con los cabos, sino que simplemente rozaban contra ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo sencillo que era su diseño. 2 planchas de aluminio de 3 milímetros de grosor, una de ellas con los bordes doblados, 4 roldanas sin rodamientos y 4 casquillos sobre los que giraban las roldanas. Todo ello atornillado directamente a la cubierta con tornillos pasantes. Nada que no pudiera fabricar yo fácilmente. Las roldanas ya las tenía que comprar igualmente para sustituir a las viejas y por 1,30 € cada una en una tienda náutica no me costó nada comprar unas cuantas de más para fabricar mi propia caja de desvío. De hecho, esta fue la única pieza que compré en una tienda náutica y sospecho que son tan baratas porque en AliExpress hay roldanas de repuesto de todos los tamaños imaginables. En total, 5,20 € en roldanas, a lo que tuve que sumar una chapa de aluminio comprada en el Obramat de 3 milímetros de grosor y 4 centímetros de ancho. Por 6,70 € conseguí un metro completo. Para los casquillos de las poleas utilicé también aluminio, un tubo de 8 milímetros de diámetro que corté a medida y me permitió hacer todo con el mismo material gastando solo 1,65 € más en el tubo. Con eso llevaba 13,62 € en materiales y ya tenía todo lo necesario para ahorrarme los 100,55 € que costaba el desviador más barato que había visto. Y encima a juego con el que ya tenía. Así que desmonté el antiguo, lo usé como plantilla y me puse manos a la obra. Lo más sencillo fue la chapa inferior de 185 milímetros de largo, bastó con hacer un corte recto en la pletina de aluminio que había comprado. Con el desviador viejo marqué los agujeros a la misma distancia exacta y aproveché para usar la parte superior como plantilla para el segundo corte, al que además de los 185 milímetros había que sumarle la longitud de las pestañas dobladas hacia abajo. Todo muy sencillo hasta ese punto, doblar las pestañas y con la plantilla del desviador original hacer un pequeño ajuste fino. Solo faltaba cortar 4 casquillos de 16 milímetros de longitud a partir del tubo de aluminio que había comprado y listo, ya tenía todas las piezas para montar el nuevo desviador de poleas idéntico al que ya tenía en la otra banda y con eso me había ahorrado los famosos 86,93 € y tenía una solución con una estética idéntica a la del otro lado en el barco, ya solo quedaba instalarlo.
Una simple visita a mi historial de compras en AliExpress ya es muy significativo de la cantidad de elementos de acastillaje que puedes encontrar hoy en día. El acero inoxidable es el rey de las ventas en AliExpress y además ofrece tanto material en inoxidable 304 como en el más náutico 316, que puedes encontrar de todo: grilletes de liberación rápida, embellecedores de tuercas, poleas de acero inoxidable y nylon, bueno, poleas pero de las buenas, con límites de rotura superiores a los 13.000 kilonewtons, y si a todo eso le sumas pues quitavueltas, mosquetones, pasamuros de acero inoxidable, las poleas pequeñas que hemos visto para el lazy bag o esos mosquetones ideales para sujetar las defensas rápidamente sin esfuerzo, que llevan años, os digo años, cumpliendo ese servicio en mi barco, comprados en AliExpress y en perfecto estado, y por supuesto tornillería de todos los tamaños imaginables por doquier, con todos los tipos de cabezas, las terminaciones, lo tienes todo. La mayoría de esos elementos están hechos en acero 304, aunque por poco más también hay versiones en 316 ideales para piezas, por ejemplo, sumergidas o más expuestas al agua en el barco. He construido muchas cosas para el barco con estos materiales, por ejemplo, el soporte para el fueraborda, y la verdad es que nunca he tenido un fallo con ninguno de ellos. Hay quien no confía del todo en su calidad y dudar es comprensible, pero mi experiencia de compra y los resultados hasta ahora han sido muy buenos. Y si me preguntáis si confiaría mi vida en un mosquetón automático de AliExpress para subirme al palo, pues os diría que no. Pero es que no confiaría ni en el de AliExpress ni en el del comprado en la mejor tienda de náutica que puedas encontrar. Cuando se trata de asegurarse a uno mismo, solo uso material de escalada o anudo directamente la driza al arnés. Ahora bien, para asegurar la vela mayor al izar, pues sin duda que sí, confío en ese sin ningún problema y me han dado resultados excelentes. Para el proyecto de instalar la nueva maniobra con el winch adicional, el juego de stoppers y el desviador de poleas, he necesitado mucho de ese material. La mayoría de los tornillos con las cabezas adecuadas los compré con antelación en AliExpress, aunque siempre toca escaparte a la ferretería de al lado a buscar algún detalle de última hora que se te ha escapado. El primer punto donde tuve que añadir piezas fue en la base del palo, donde instalé poleas nuevas para desviar los cabos que bajan desde arriba. El siguiente paso fue colocar la nueva caja de desvíos usando tornillos bien largos para atravesar la cubierta con sus arandelas y tuercas interiores. Taladrar la cubierta no es algo que haga mucha gracia, aunque ya vienen marcados los puntos, por ejemplo, en el casco para donde van estos accesorios. Pero una vez hecho, solo que hay que sellar todo con Sica para garantizar la estanquidad. Por dentro, para que quede todo bonito y limpio, recorté el sobrante de los tornillos y coloqué los embellecedores, que además son tan baratos los que compré en AliExpress que acabé cambiando todos los antiguos de todas las partes del barco, para que me quedasen por lo menos todos blancos nuevos del mismo color. El siguiente paso, agujeros, tornillos y embellecedores para los nuevos stoppers. Ahí sí, con buenas arandelas, porque estos van a tener que soportar bastante fuerza. Y el mismo proceso interior de recortar tornillos y colocar embellecedores. Para terminar, de la misma manera, instalé el nuevo winch y la verdad es que el conjunto queda genial, tanto por dentro como por fuera. Ahora solo queda darle utilidad. Con la posibilidad de tener 4 nuevos cabos redirigidos a la bañera, toca reordenar los pianos. A estribor regresa por fin la driza del Génova, que vuelve a estar disponible desde la bañera. Pasando al nuevo de babor, 2 cabos para los rizos, de esto hablaremos pronto, pero mi idea es usar rizos automáticos con estos cabos. Gana su sitio también la driza del espi, que antes estaba en el palo y que aunque aún no tengo un spinnaker, puede ser muy útil para muchas cosas, desde sujetar el tangón en su sitio hasta hacer de grúa, por ejemplo, para izar cosas a bordo. Y ya que tengo la oportunidad de empezar a usar el tangón que me regaló hace años Antonio, un seguidor del canal, pues también una contra para el mismo, que ahora gana un lugar en el piano. Un montón de nuevas utilidades que ya he empezado a poner en práctica y que de las que seguro hablaremos en próximos episodios, y todo esto con acastillaje chino principalmente, gastando pocos euros, reciclando winches que ya se daban por perdidos y fabricando las piezas necesarias, ya sea porque no existían o porque eran demasiadas caras. Y eso antes siquiera de ponerme de lleno con la impresión 3D, que es que se está convirtiendo en una auténtica maravilla para todo el acastillaje plástico del barco. No paro de diseñar piezas nuevas, desde el famoso portavasos, portaobjetos, hasta unos soportes nuevos para mejorar mi escala del mástil o el adaptador de taladro para convertir los winches en eléctricos. De este último por ciento ya he hecho un diseño híbrido entre impresión 3D y acero inoxidable que parece que aguanta un poco más, además de algunos accesorios para winches, pues que me pedís algunos seguidores del canal y que os vendemos a través de la tienda. De todas esas cosas ya hablaremos en próximos capítulos, si es que algo de esto os interesa, claro.
Bueno, en este barco no se tira nada. Bueno, en general en mi vida yo no tiro nada. Todo puede tener una segunda vida. Este winchi, que era el que estaba en las escotas antes, ha estado guardado como 8 años y aquí ha vuelto a encontrar su sitio con stoppers nuevos, con el desviador de poleas, con las poleas, con cabos nuevos. Los cabos igual no son todos nuevos, que ya os digo que aquí no se tira nada. La verdad es que se pueden encontrar muchas cosas, se pueden arreglar muchas cosas que estaban rotas y que aunque no haya repuestos originales, pues se pueden construir. Esta pestaña de aquí está reconstruida, por ejemplo, porque ya no había la original. Reciclar está muy bien, pero mucho mejor está reusar. Y hay muchas cosas en un barco que se pueden seguir usando. Reemplazar las roldanas en poleas, en desviadores, es viable. Hay muchas cosas que se pueden hacer y encima te ahorras dinero. Y luego, pues eso, AliExpress ha empezado a incorporar muchísima castillaje de los barcos que se puede comprar a buenos precios y que para la mayoría de usos son más que suficientes. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones. Tenéis todos los enlaces a todo ese castillaje y todas esas cosas que salen en este vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Muchas gracias especialmente a nuestros Patreons que nos siguen apoyando desinteresadamente para que podamos hacer estos vídeos. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Qué ganas tenías tú, de cosas chinas otra vez. Nunca he parado. O sea, la cesta de la compra es inmensa. Pero no lo contabas. No lo contaba. Estaba amigo. un poco avergonzado porque también con esto de las colaboraciones tenía material del bueno, pero es que cuando vuelves a lo chino, la alegría es como volver a casa. llena. Es la vuelta a casa. El dueño de AliExpress ha vuelto a colgar mi foto allí en el cliente del mes.